Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Santiago capítulo 1, hermanos. Estaremos meditando en esos primeros versículos que encontramos en esa preciosa carta. A veces, hermanos, estamos peleando ahí con Dios si es lo que quiere que hablemos, y en esta tarde creo que Dios ha confirmado, hermanos, este mensaje. Nuestra hermana Abigail leyó una porción, hermanos, que estaremos mencionando, y al principio de este servicio, como confirmación, hermanos, que Dios quiere consolar a su pueblo a través de esta palabra. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2 en adelante. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde. Como siempre, Señor, usted conoce que somos débiles, que dependemos en totalidad de usted, que estamos aquí, Señor, por su misericordia. Estamos aquí, Señor, porque usted nos ha sostenido hasta este momento. Rogamos, Señor, en dependencia suya, que respalde, Señor, este tiempo, Señor, de tu palabra, que respaldes tu palabra, Señor, predicada en este lugar, Señor, y que obres de acuerdo a la necesidad en cada corazón, Señor. Aprendemos a través de tu palabra, Señor, que usted, Señor, nos consuela, que usted nos exhorta, que usted nos edifica, Señor, a través de ella. Sea usted cumpliendo, Señor, ese propósito, Padre, en esta tarde, y que todos, Señor, de alguna manera, Padre, salgamos edificados de este lugar, salgamos, Señor amado, con nueva fuerza para seguir hacia adelante, Señor. De alguna manera podamos aplicar, Señor, lo que necesitamos en nuestras vidas espirituales, Padre, de esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, en este momento, Señor, que vamos a estar exponiendo tu palabra en este lugar. Toma control de nuestra mente, toma control de nuestros corazones. Toda obra contraria, Padre, sea contrarrestada en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que haya libertades, Señor, para que tu palabra llegue hasta donde debe, Señor, llegar a través de los medios. Glorifíquese grande y poderosamente. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Estaremos meditando, hermanos, bajo el tema propósitos de Dios a través de las pruebas. Propósitos de Dios a través de las pruebas. En la Biblia tenemos, hermanos, consejos de parte de Dios para nuestras vidas. No solo, hermanos, para tiempos buenos, sino también para tiempos malos. Tenemos consejos para cómo debemos de vivir, hermanos, en los tiempos de bendición, de abundancia, en los tiempos, hermanos, de alegría, de gozo. Pero también tenemos, hermanos, mandamiento, consejo, cómo debemos también de enfrentar, hermanos, la prueba y la adversidad. El apóstol Santiago, un hombre que fue usado por Dios e inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos versículos que nosotros hemos tomado en esta tarde para alentar, para consolar, para fortalecer la fe, hermanos, de sus hermanos que habían sido esparcidos por diversos lugares. Él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él está escribiendo a sus hermanos que han sido dispersados por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Y no cabe duda que estos hermanos estaban de alguna manera siendo probados, ya que la prueba, hermanos, habla de un examen a nuestras vidas espirituales. La prueba, hermano, es un medio
con que se pretende mostrar o manifestar la verdad o falsedad de algo. La prueba, hermanos, tiene que ver con persecuciones, con sufrimientos, tiene que ver con necesidades, con enfermedades físicas, tiene que ver, hermanos, con afrentas, con angustias, aflicciones en nuestra humanidad. Y de alguna manera estos hombres estaban siendo probados, su fe estaba siendo probada. Y Santiago escribe, hermanos, estos versículos para alentar la fe de estos hermanos que estaban siendo probados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El propósito, hermanos, de Dios a través de su palabra hasta el día de hoy es alentarnos y consolarnos para seguir, hermanos, hacia adelante. Santiago escribe diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Tener por sumo gozo. Esa palabra sumo gozo es un gozo superior, un gozo grande, un enorme gozo, dice el apóstol, cuando se hallen en diversas pruebas, en varias pruebas. Tengan gozo. ¿Por qué razón él está escribiendo esto? Nuestra mente, hermanos, de repente parece no entender, de repente parece cuestionar a Dios cuando leemos estos versículos. ¿Cómo es posible que alguien se puede gozar o tener un gran gozo cuando se halla en diversas pruebas? Pero a la vez, hermanos, entendemos que Dios, aún en las pruebas de nuestras vidas, tiene propósitos especiales para con cada uno de nosotros. Y como el tema dice, propósito de Dios a través de las pruebas. Y uno de los propósitos, hermanos, es probar, hermanos, nuestra fe. Probar nuestra fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero nos llama a que en medio de todo eso, de ese examen, tengamos gozo al hallarnos en diversas pruebas. Tengamos gozo, hermano. El mismo Dios que nos llama a que seamos fieles, el mismo Dios que nos llama a que seamos pacientes, el mismo Dios que nos llama a que nos amemos unos con otros, ese mismo Dios nos está diciendo: gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Gócense. Y el no, hermanos, obedecer este consejo también puede traer consecuencias graves a nuestras vidas. Debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en estas circunstancias, ya que el propósito de Dios a través de las pruebas es probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Es necesario, hermanos, de que nuestra fe sea probada. El capítulo 1 de Primera de Pedro, que leímos al principio de este servicio, Pedro está escribiendo a los que han sido elegidos por Dios, a los que han sido santificados por el Espíritu de Dios, a los que han sido rociados con la sangre de Jesucristo, dice Pedro en el versículo 2. Él está diciéndole a ustedes que han sido elegidos, a ustedes que han sido santificados, a ustedes que han sido rociados con la sangre, Dios les ha guardado por su poder, le dice en el versículo 5. Dios les ha guardado mediante la fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice el apóstol, vosotros os alegráis en esa salvación, en esa esperanza, en esa promesa de redención total que tenemos, hermanos, ese día. Nosotros nos alegramos, dice el apóstol,
aunque ahora, aunque por este tiempo, aunque mientras esperen ese día, tengan, dice, que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras ustedes esperen ese día con fe, mientras ustedes caminen con fe esperando esa promesa, van a ser afligidos por un poco de tiempo. ¿De qué forma lo van a hacer? Con diversas pruebas. Con diversas pruebas. Ningún cristiano, hermanos, está excepto a pasar días oscuros en el caminar del Evangelio. Ninguno, hermanos, está fuera de pasar esos momentos difíciles a nuestras vidas muchas de las veces, que tienen que ver con lo que antes mencionaban, tienen que ver con persecuciones, con sufrimientos, con necesidades, con enfermedades físicas, con afrentas, con reproches. Todos, hermanos, estamos allí y en algún determinado momento vamos a pasar, vamos a tener que cruzar por ahí. Pero todo esto tiene, hermanos, un objetivo. Si caminamos con nuestro Dios, ¿para qué es necesario ser afligido en diversas pruebas? Versículo 7, el apóstol Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Miren, la fe, hermanos, no es cualquier cosa. Nuestra fe dice que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, aunque es perecedero, dice el apóstol, aunque se corrompe, dice el apóstol, siendo algo corruptible, se prueba con fuego. Se prueba con fuego, dice. Cuanto más, hermanos, nuestra fe debe de ser probada. Cuanto más nuestra fe, que es mucha más preciosa que el oro, debe de ser probada con diversas pruebas. Es necesario que pasemos ahí para probar nuestra fe, amados hermanos. Para probar nuestra fe, para que nuestra fe sea hallada, dice el apóstol, en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Necesitamos ser probados, necesitamos, hermanos, pasar por esos procesos de prueba para ser purificados, para que nuestra fe, hermanos, sea hallada en alabanza cuando Jesucristo regrese. ¿Se acuerdan que Jesús preguntó en el capítulo 18 de Lucas diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Pedro está diciendo: los que mantengan la fe hasta ese día serán hallados en alabanza, serán exaltados por cuanto han permanecido, serán exaltados por cuanto han soportado. Su fe será aprobada porque han cruzado todo lo que ha venido a sus vidas y han perseverado hasta el final de sus días. Nuestra fe, hermanos, será probada. Es necesario que sea probada, hermanos, por diversas pruebas, ya que la prueba, hermanos, nos examina para ver si nuestro gozo es verdadero. La prueba nos examina para ver si nuestro gozo es verdadero, hermano. Todos los que caminamos, los que hemos, por misericordia, hermanos, comenzado este camino, vamos a ser probados. Vamos a ser probados para ver, hermanos, si ese gozo que hoy estamos mostrando es de verdad. Porque el gozo del Señor no lo puede opacar nada, hermano. El gozo del Señor no lo puede quitar nadie ni nada de nuestra vida. Debe de permanecer. Siempre hemos dicho que el gozo no tiene, hermanos, que ver con una sonrisa de lado a lado. El gozo, hermanos, es algo que está dentro de nosotros.
que aunque a veces hayan lágrimas en nuestros ojos, hay ese gozo en nuestros corazones por la esperanza, hermanos, que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hay ese gozo en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo en nosotros, como prueba de que hemos recibido, hermanos, a Cristo Jesús en nuestros corazones. Nuestra fe será probada y la prueba examina nuestro gozo. La prueba, hermanos, nos examina para ver si nuestro gozo es verdadero. Por eso el apóstol Santiago está diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. ¿Cómo vamos a saber si nuestro gozo es verdadero? Cuando, hermanos, estemos en la prueba y aún así mantengamos el gozo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la mujer de Job miró en aquel hombre. ¿Cómo es posible, le dice, que aún estés adorando a tu Dios? Con todo lo que te ha venido, ¿por qué no lo maldices? Santiago está escribiendo casi lo mismo. Gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Que esa alabanza siempre esté en su boca. Que esa acción de gracia siempre esté en vosotros. No pierdan la esperanza. Mantengan ese gozo en diversas pruebas. Ya que la prueba examina, hermanos, si ese gozo es verdadero o no. Lucas capítulo 8. Vemos ahí la parábola del sembrador. Y en cierta parte Jesucristo dice, Lucas capítulo 8, versículo 6, dice la palabra: otra parte, hablando de la semilla que fue sembrada, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Jesucristo está diciendo: el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó sobre la piedra y esta nació y se secó porque no tenía humedad. El versículo 13 del capítulo 8 de Lucas nos dice: ¿quiénes son estos? Los de la sobre la piedra, dice la Escritura, son los que, habiendo oído la palabra, reciben, dice, la palabra como con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de ¿qué? De la prueba se apartan. Estos reciben la palabra con gozo, pero ese gozo, hermanos, vemos que no es un gozo verdadero, que no es fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Dice Jesús: porque cuando viene la prueba se aparta. Amén. Cuando viene la prueba se apartan. Y la prueba, hermano, viene para examinar si vuestro gozo es verdadero o no. Es por eso, hermanos, que a lo largo de este caminar miramos a mucha gente que viene a este lugar. Muchas de las veces pasan quebrantados a este lugar. Sus primeros días, hermanos, en la iglesia, los líderes tienen miedo que les quiten el puesto. Muestran una alegría, un gozo tremendo. Están temprano, están orando, están en los ayunos, están en la vigilia, preguntando cuántos cultos tienen por semana. Pero vemos, hermanos, una gran cantidad de estas personas que comenzaron con este gozo, con la más mínima prueba que vino a sus vidas, se apartaron de Dios. ¿Por qué razón? Porque no era un gozo verdadero. El Espíritu Santo de Dios no estaba en sus vidas. Recibieron la palabra, sí, pero esta, hermano, no tuvo profundidad. No crecieron, no maduraron. Su gozo no era verdadero.
y al venir la prueba se apartaron. Es por eso, hermanos, que Dios tiene como propósito a través de las pruebas probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Y también tiene como propósito, hermanos, a través de las pruebas probar si nuestro gozo es verdadero o no. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es, hermano, la prueba que va a determinar si nuestro gozo es verdadero. A ver si siempre, hermanos, va a haber una alabanza en nuestro labio. Como Santiago mismo lo dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está afligido? Haga oración. Amén. Pero debemos, hermanos, de enfrentar cada situación en nuestra vida con el gozo de nuestro Dios. Encontramos también en la palabra de nuestro Dios, como el apóstol Pedro nos dice, hermanos, que mantengamos el gozo en medio de las pruebas. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Lo que ustedes están pasando es una prueba, dice el apóstol. Es una prueba. Y no se sorprendan por eso. No se escandalicen por eso, dice el apóstol, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Antes bien dice: gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Y según algunos historiadores, Pedro está escribiendo, hermanos, a hermanos que estaban siendo perseguidos de una manera tan cruel. Según ese tiempo, en ese periodo que Pedro escribe esa carta, muchos cristianos, hermanos, eran metidos vivos, cocidos en pieles de animales y tirados a los leones. Muchos cristianos, hermanos, eran envueltos y encerados y eran puestos como antorchas en los jardines de los emperadores. Y Pedro les está diciendo: no se sorprendan por eso. No se sorprendan por la prueba de fuego que os ha sobrevenido. Eso no debe de ser extraño para sus vidas, dice Pedro. No se escandalicen por eso. No dejen de seguir creyendo. Antes bien, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Es necesario, hermanos, ser probado. Dios tiene propósitos a través de las pruebas. Los discípulos tomaban a bien esto. En el capítulo 5 de los Hechos, versículos 40 y 41, dice que los apóstoles, después de ser azotados, fueron puestos en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La prueba tiene que ver con persecución, tiene que ver con sufrimiento por causa de Cristo, tiene que ver con necesidades, hermanos, de todo índole, tiene que ver con enfermedades físicas, con afrentas, con angustia. Y estos hombres pasaron por ahí, por persecuciones, pasaron por ahí, hermanos, por sufrimientos por causa de Cristo. Y ellos, hermanos, dice la Biblia que se gozaron por esto. Pusieron en práctica lo que hoy Santiago está escribiendo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No es solamente una clase de pruebas que va a venir a nuestra vida. Habla de variedad de pruebas, habla de diversas pruebas. Por lo tanto, no todos seremos probados de la misma manera. Pero de algo, hermanos, debemos de estar seguros: es que la prueba va a llegar a nuestras vidas con el propósito de que nuestra fe sea probada y con el propósito de manifestar si nuestro gozo es verdadero o falso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo se enfrentó a esto. 2 Corintios capítulo 12 versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, dice el apóstol, me gozo
en las debilidades, en las enfermedades, en afrentas, en las necesidades. Me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Cuando yo no tengo fuerza, dice el apóstol, entonces soy fuerte. Porque ya no es mi fuerza, sino la fuerza de Dios en mí. Sino es el poder de Dios en mí. Aleluya. Por esta causa yo me gozo, dice el apóstol Pablo, en todas estas pruebas, en todas estas circunstancias que vienen a mi vida. Me gozo porque el poder de Dios está ahí para ayudarme y para fortalecerme. Aleluya. Es lo que Santiago, hermano, nos dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Recordemos este consejo, hermanos, de este versículo en nuestros corazones, para que la prueba no nos sorprenda. No nos sorprenda. Tengamos en mente de que Dios tiene cuidado de nosotros. Pablo escribió diciendo que no somos probados más de lo que podemos soportar. Dios tiene cuidado, hermanos, de ello en nuestras vidas. No pone carga que nosotros no podamos llevar. Tenemos que enfrentar las pruebas con gozo. Cuando estas cosas sucedan, acontezcan, lleguen a nuestras vidas, acordémonos de la palabra de nuestro Dios y enfrentemos con gozo estas circunstancias. Amén. Sabiendo, hermanos, que el Señor está ahí para fortalecernos, que el Señor está cumpliendo su propósito, hermanos, en nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Qué otro propósito encontramos en estos versículos? ¿Qué otro propósito tiene Dios a través de las pruebas en nuestras vidas? No solo probar nuestra fe, no solo examinarnos para ver si nuestro gozo es verdadero, sino también Dios tiene como propósito, hermanos, a través de la prueba, producir en nosotros el fruto de la paciencia. Amén. Producir en nosotros el fruto de la paciencia. Versículo 3, dice el apóstol Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. La paciencia es la capacidad de soportar, hermanos, las tentaciones, de soportar, amados hermanos, dificultades, de soportar todo lo que lo vayamos a encontrar en nuestras vidas. Y es necesaria la paciencia para nuestras vidas, hermanos. La paciencia debe de estar en la vida de todo cristiano, ya que esta también es mencionada en el libro de Gálatas capítulo 5 como un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El gozo, la paciencia, dice el apóstol Pablo, es fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, para que esta paciencia se manifieste, debemos de ser probados. Debemos de pasar por diversas pruebas para obtener, hermanos, para desarrollar esta paciencia en nuestra vida. Amén. Así que tenga en mente usted que es necesaria la paciencia en la vida del cristiano. Pero también tenga en mente que para que ésta se desarrolle en nuestras vidas, debemos de ser probados. Debemos de ser probados. Alguien dijo en una ocasión: Señor, pero yo te estaba pidiendo paciencia, no prueba. Pero por la Biblia entendemos, hermanos, que no podemos desarrollar este fruto en nuestras vidas si no somos probados. ¿De qué otra manera vamos a desarrollar esto en nuestra vida? Siendo probados, hermanos. Siendo probados. Como cualquier, hermanos, preparación, como cualquier
carrera que usted tome en la vida cotidiana, como cualquier oficio que usted aprenda, como cualquier estudio que usted obtenga, si no, hermanos, lo desarrolla, si no lo pone a prueba, si no va a ser, hermanos, desarrollado si no lo pone a prueba. No hay otra forma de saber si tenemos nosotros paciencia o desarrollar la paciencia, hermano, si no es a través de las pruebas. Por eso es que Santiago dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Es necesario, hermanos, que pasemos por ahí. Es necesario que pasemos por ahí para obtener este fruto maravilloso, hermanos, en nuestras vidas. Ya que lo vamos a necesitar, ya que es necesario en la vida de todo cristiano. Jesucristo le dijo a sus discípulos: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y cuando se los dijo, después de advertirles: ustedes van a ser entregados, van a ser llevados ante reyes, van a ser perseguidos, le dice Jesús. Su misma familia lo va a entregar. Pero al final de esto Jesús les está diciendo: con vuestra paciencia van a ganar vuestras almas. Es necesario que perseveren, es necesario que soporten. La paciencia es necesaria en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 10, verso 36, dice el escritor: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia. Amén. Alguien, hermanos, me comentó en una ocasión que como cristianos no necesitamos todos los frutos del Espíritu. No necesitamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que sí es necesario. Que sí es necesario. Como evidencia de que tenemos el Espíritu Santo, como evidencia de que hemos sido sellados con el Espíritu, el fruto del Espíritu se debe de manifestar en la vida del cristiano. Y no solo, hermanos, como evidencia, sino que también Dios nos ha dado esta bendición, hermanos, porque sabe que todo esto es necesario para la vida cristiana. Es necesario el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio es necesario en la vida del cristiano. Y por esta razón, hermano, Dios en su misericordia nos ha dado su Espíritu y el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Y una vez más, los apóstoles, los escritores, los hombres inspirados, hermanos, por el Espíritu, están diciendo: es necesario que tengan paciencia para que hagan la voluntad de Dios y así puedan alcanzar la promesa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Santiago mismo escribe en el capítulo 5, versículo 7: por tanto, hermanos, dice Santiago, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, hasta el mes siguiente. No, dice Santiago, hasta la venida de nuestro Señor. Tengan paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Aleluya. En el versículo 4 que hemos tomado, el apóstol dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y no sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Santiago nos está diciendo, amados hermanos, que debemos de soportar con paciencia la prueba que vengan a nuestras vidas hasta que Dios complete el proceso, hermanos, en nosotros. No se desesperen, está diciendo Santiago.
No se rindan, no se den por vencidos. Soporten hasta el final. Esperen que Dios termine de hacer lo que tenga que hacer en sus vidas. No le vayan a negar. No vayan a desfallecer, no vayan a desvanecer su fe. Tenga la paciencia, su obra completa. Esperen que Dios haga lo que tenga que hacer en vosotros, que Dios complete el proceso que a Él le ha placido, hermanos, que nosotros pasemos. ¿Para qué, dice Santiago? ¿Con qué propósito? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, gloria al Señor. Para que seamos cristianos, hermanos, completos. Para que seamos cristianos maduros, hermanos. Sin que os falte cosa alguna en nuestras vidas. Soporten, porque es la prueba de vuestra fe. Soporten, porque es la prueba de nuestro gozo. Soporten hasta obtener esta paciencia. Habiéndola obtenido, soporten, dice Santiago, para que sean perfectos, para que sean maduros, para que sean cristianos cabales, para que sean cristianos que hayan sido, hermanos, aprobados por Dios a través de todo lo que ha venido a nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y además, hermanos, de que la prueba nuestra fe, de que la prueba examina nuestro gozo, de que la prueba hace producir paciencia en nuestras vidas. Todo, hermanos, lo que tengamos que pasar, todo ello, hermanos, todo lo que tengamos que sufrir, por todo, hermanos, lo que tengamos que enfrentar, si perseveramos hasta el final, tendremos, hermanos, recompensa de parte de nuestro Dios. Tenemos recompensa de parte de nuestro Dios. Nuestra perseverancia en medio de las pruebas será recompensada. Nuestra perseverancia, hermanos, será recompensada. Jesucristo dijo a sus discípulos: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los apóstoles a las iglesias, hermanos, que ellos fundaban, le decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario pasar por ahí y que entremos en el reino de Dios. Santiago mismo también escribe diciendo en el capítulo 1, verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Seremos recompensados, amados hermanos, si perseveramos hasta el final en este camino. Seremos recompensados. Todo cristiano va a ser probado. Pero la prueba, hermanos, no debe de ser ninguna excusa para renunciar a la fe que hemos profesado. No debe de ser, hermanos, ninguna excusa, sea lo que sea, venga lo que venga a nuestras vidas. La prueba no debe de servirnos como excusa para renunciar a la fe, porque tampoco, hermanos, nos servirá para justificarnos delante de Dios. No podemos argumentarle a Dios, hermanos, diciéndole: Señor, yo me desvié, yo me aparté de ti porque no soporté lo que venía a mi vida. Porque a Él no le vamos a engañar. Él no se contradice con lo que dice en su palabra. Nadie es probado, hermanos, de demás. Todo lo que Dios permite que llegue a nuestras vidas, Él sabe, hermanos, que podemos soportarlo
si hay en nosotros una fe verdadera, si hay en nosotros un convencimiento real, hermanos, si hay una confianza verdadera en nuestro Dios. La prueba, hermanos, que nosotros tengamos que pasar, el camino por donde nosotros tengamos que pasar, todo lo que nosotros tengamos que pasar, hermanos, al final valdrá la pena. Seremos recompensados con la corona de vida, dice el apóstol Santiago. Cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pedro escribe diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice el apóstol, Él os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Después de que hayas padecido por un poco de tiempo, las mismas palabras que está usando en el capítulo 1 Pedro, las vuelve a repetir en el capítulo 5. Las mismas palabras que él está diciendo: aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido. Está diciendo en el capítulo 5: después de que hayas padecido un poco de tiempo, el Señor va a perfeccionar nuestras vidas. El Señor va a afirmar nuestras vidas, dice. El Señor va a fortalecernos de una manera gloriosa. Por lo tanto, amados hermanos, sea cual sea el momento que nosotros estemos pasando, tengamos en cuenta que aún en las pruebas Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Que aún las pruebas, hermanos, tornan para bien. Pablo dijo: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aún en los peores momentos para nuestra humanidad, Dios está trabajando con nuestra fe. Dios está probando, hermanos, nuestras vidas. No es que Él no sepa, pero tenemos que ser convencidos por nosotros mismos dónde estamos parados. Si de verdad nuestra confianza es verdadera, hermano, si nuestra fe es verdadera, si nuestro gozo es real, es necesario que pasemos por ahí. Nadie está excepto a esto. Si usted no ha pasado por ahí, no se extrañe, en cualquier momento va a llegar. Pero mantenga el gozo, mantenga, hermanos, esa alegría en su corazón. Cuando esté pasando por ahí, fortalezcase en el Señor. Dígale al Señor: haz lo que tengas que hacer en mi vida. Ayúdame a enfrentar este proceso con gozo. Enséñame a conocer tu voluntad. Revélame cuál es el propósito suyo a través de lo que estoy pasando. Es necesario, amados hermanos, pasar por ahí. No se extrañen si el día de mañana tengan que ser probados. No se extrañen si el día de mañana tengamos que ser esparcidos. No se extrañen si el día de mañana recibamos una noticia no agradable en nuestras vidas. No se extrañen por nada de lo que vaya a acontecer en este 2023, hermanos, en nuestras vidas. Recibamos con gozo lo que viene, hermanos, lo que es permitido de parte de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Dios tiene propósito aún a través de las pruebas para nuestras vidas. Si estás pasando por ese proceso, dile: Señor, enséñame a entender. Ayúdame, dile. Puedes orar como el apóstol Pablo oró, diciendo: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en necesidades. Por amor a Cristo me gozo, aún en los peores momentos de nuestra vida. Por amor a Cristo.
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si estás pasando por esos momentos de oscuridad, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Levanta tus manos al cielo y fortalécete en el Señor. Si estás pasando por esos días difíciles en la vida, acércate a la torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si estás pasando por esos días de necesidad espiritual, acércate al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Si no tienes fuerzas, qué bueno, porque hoy vas a experimentar la fuerza de Dios en tu vida. Si se te acabaron las fuerzas, qué bueno, porque vas a conocer que hay alguien que multiplica las fuerzas aún cuando no tienes ninguna. Porque vas a conocer a Dios más de cerca. Vas a conocer que Él da esfuerzo, da fortaleza al que está cansado. Vas a conocer que el poder es de Dios y no del hombre. Vas a conocer que la ciencia no tiene la última palabra, sino Dios. Vas a conocer que tu vida sobre esta tierra no va a llegar cuando el hombre diga o cuando el hombre decida, sino cuando Dios diga, sino hasta el día que Dios nos llame a su presencia. No desmayes en la prueba, no te rindas, no repruebes el examen, mantente ahí con el gozo puesto en Él, con el gozo de la vida eterna, con el gozo de que un día todo lo que tengamos que pasar se terminará, con el gozo puesto delante de ti, de que Él nos promete llegar a un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad. Meditemos en las promesas de nuestro Dios. Fortalezcámonos en Él. Usted que está pasando por momentos difíciles, levante sus manos al cielo y pídale fuerzas a Él. Dele gracias a nuestro Dios en esta hora. Glorifique su nombre. Dele alabanzas a su Señor, porque Él no se equivoca. Él sabe lo que hace, aún cuando nosotros no lo entendemos. Al final Él obrará para bien de nuestras vidas. Solo acércate a Él, acércate a Él, acércate a Él. Acércate a Él en esta tarde. El Señor quiere bendecir a su pueblo en esta tarde. El Señor quiere consolar vidas en este lugar. El Señor quiere fortalecer vidas en este lugar. Fortalécete en esta hora. Dile gracias, Señor, por haber hablado mi vida. Gracias por haber hablado mi vida. Ayúdame a poder aplicar esta palabra y a partir de hoy, de este día, a partir de esta hora, enfrentar las situaciones por las que estoy pasando de una manera distinta, de una manera diferente, como usted quiere que lo enfrente, con gozo, con alegría. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias te damos, Dios, por este pueblo reunido en este lugar. Bendícelos, bendícelos. Bendígalos de una manera grande y poderosa. Bendígalos de una manera grande y poderosa, Dios.
Manifiesta tu gloria, tu poder. Manifiesta tu poder, Señor. Bendiga la vida de nuestro hermano, Señor amado, que está aquí, invocando tu nombre, pidiendo fortaleza. Que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea respaldada, Dios. Que tu palabra sea respaldada en esta tarde. Glorifíquese grande y poderosamente. En nuestra fuerza, Señor, no podemos aplicar, Señor, esto. En nuestra fuerza no podemos asimilarlo. En nuestra fuerza no podemos lograrlo. Pero con su fuerza, Señor, sí podemos. Glorifíquese en nuestras vidas. Cumple, Señor, su propósito. Cumpla su propósito, Dios mío. Cumpla su propósito, Dios. Que no falte cosa alguna, Señor, de lo que usted ha trazado. Trae fortaleza, Dios mío. Trae fuerza, Dios, de lo alto. Que tu nombre sea glorificado de una manera especial, como solamente usted sabe hacer. Revela tu voluntad. No nos dejes sin respuesta. Revela tu voluntad. Manifiesta tu propósito. Permítenos conocer tu voluntad a través de tu Espíritu, quien escudriña, quien conoce la voluntad suya para con nuestra vida. Mientras tanto, glorifíquese en nuestras vidas. Mientras tanto, consuele. Mientras tanto, Señor amado, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, fortaleciendo cada minuto, cada segundo de la vida de tu siervo, que está con un corazón dispuesto a servirte. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias a Dios. Su palabra nos consuela.